Cumplir condena en prisión nunca es fácil, pero en los lugares que estás a punto de conocer, mucho menos. Para miles de prisioneros, esto no es una simple condena, es una pesadilla que viven en carne propia cada día. Aquí, la palabra derecho no existe. No hay apelaciones, no hay redención. El verdadero castigo no es la sentencia, es la supervivencia. Lo que estás a punto de ver no es ficción, son lugares reales, con historias tan perturbadoras que desafían cualquier noción de justicia. Así que prepárate, porque vamos a descubrir las 5 prisiones más peligrosas del mundo. ¡Comenzamos! Nuestro primer destino nos lleva al corazón de Venezuela, donde el horror se esconde dentro de un edificio que alguna vez prometió ser un ícono de modernidad. En los años 50, el Helicoide fue diseñado como un centro comercial futurista, con rampas en espiral y una vista panorámica de Caracas. Pero lo que debía ser un símbolo de progreso, terminó convirtiéndose en una de las cárceles más temidas de América Latina. Oficialmente, el Helicoide es el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Pero para quienes han pasado por sus celdas, este lugar es un centro de tortura donde los derechos humanos no existen. Aquí son enviados disidentes políticos, manifestantes y hasta personas que simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los testimonios de ex reclusos son escalofriantes. Celdas diminutas sin ventilación, donde decenas de personas duermen en el suelo, expuestos a enfermedades y sin acceso a atención médica. Algunos prisioneros han sido mantenidos en confinamiento solitario por meses, completamente aislados, mientras otros han sido golpeados hasta quedar inconscientes. Se reportan técnicas de tortura como asfixia con bolsas de plástico, electrocuciones y simulacros de ejecución. El miedo es constante. Muchos reclusos aseguran que los gritos de los torturados se escuchan en todas partes. No hay juicios justos ni derecho a defensa. Y lo peor, algunos detenidos simplemente desaparecen. Las condiciones en el Helicoide han sido denunciadas por organizaciones internacionales, pero el gobierno venezolano niega las acusaciones y sigue manteniendo su control sobre el lugar. Sin embargo, los que han salido de este infierno dicen lo mismo. Entrar aquí es una sentencia de sufrimiento insoportable y la única manera de salir es con cicatrices, visibles e invisibles. Pero aunque el Helicoide es un infierno en América Latina, no es el único lugar donde la represión y la tortura son moneda corriente. A miles de kilómetros en Medio Oriente, existe otra prisión que ha silenciado a generaciones enteras. Un lugar donde las paredes han escuchado más confesiones forzadas que juicios justos. Estamos hablando de la temida prisión de Evin, en Irán. A simple vista, la prisión de Evin parece una instalación más del sistema carcelario de Irán. Pero la realidad es muy distinta. Este no es un lugar para delincuentes comunes, sino una trampa diseñada para silenciar a quienes el gobierno considera una amenaza. Opositores políticos, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos, todos han pasado por sus celdas. Y para la mayoría, entrar a Evin significa el fin de su libertad, y en muchos casos, de su vida. Construida en 1972, la prisión de Evin se convirtió rápidamente en el símbolo de la represión en Irán. Durante la Revolución Islámica, se utilizó para encerrar a los enemigos del nuevo régimen. Pero con los años, el horror dentro de sus muros solo creció. Amnistía Internacional ha documentado cientos de casos de torturas extremas, desde golpizas y electrocuciones hasta abusos psicológicos diseñados para quebrar a los prisioneros. Los métodos de tortura en Evin han sido descritos por sobrevivientes como auténticas pesadillas. Uno de los métodos de tortura más temidos en los interrogatorios forzados consiste en inmovilizar a los prisioneros, atándolos a una silla metálica o colocándolos boca arriba en el suelo, con las piernas extendidas y sujetas. Luego, los guardias golpean sin piedad las plantas de sus pies con cables eléctricos, tubos de goma o barras de metal. El dolor es indescriptible. A menudo, las víctimas no pueden caminar durante semanas después de ser torturadas, pero eso no impide que sean obligadas a estar de pie durante horas al día. La intención de esta técnica es hacer que los prisioneros confiesen delitos que no cometieron. Los interrogadores repiten las mismas preguntas una y otra vez, golpeando sin cesar hasta que la víctima dice lo que ellos quieren escuchar. Si se desmayan del dolor, los guardias les lanzan agua fría para revivirlos y continuar con la sesión.
Algunos prisioneros han descrito la desesperación de ver cómo sus propios pies se convierten en una masa ensangrentada, mientras los interrogadores insisten en que confiesen conspiraciones inexistentes contra el régimen. Pero este no es el único castigo utilizado en Evin. Las celdas de aislamiento son otro infierno. Algunos prisioneros son encerrados en habitaciones diminutas, sin ventanas, sin luz y sin contacto humano, durante semanas o meses. Estos espacios, de menos de 2 metros de ancho, están diseñados para quebrar psicológicamente a los detenidos. La comida es mínima, y en algunos casos les privan de agua durante días, empujando su cuerpo al límite de la resistencia. Pero el aislamiento no significa silencio. En el absoluto vacío de estas celdas, lo único que escuchan son los gritos de otros prisioneros siendo torturados. Algunos detenidos han pasado tanto tiempo en estas condiciones que desarrollan alucinaciones, ansiedad extrema y paranoia. Cuando son liberados de estas celdas, no los espera la libertad, sino otro tipo de infierno. Las celdas colectivas. Aquí, en un espacio pensado para 4 o 5 personas, pueden amontonarse más de 30 reclusos. El aire es irrespirable, la humedad se impregna en los muros y la falta de ventilación hace que el hedor sea insoportable. No hay suficiente espacio para acostarse, por lo que los prisioneros deben turnarse para dormir en el suelo o compartir colchones infestados de insectos. Las enfermedades se propagan sin control, y las condiciones sanitarias son tan precarias que algunos prisioneros mueren lentamente sin recibir atención médica. Sin embargo, las mujeres detenidas en Evin enfrentan un destino aún más aterrador. Numerosas activistas y periodistas han denunciado haber sido víctimas de abusos sexuales dentro de la prisión, obligadas a firmar confesiones falsas bajo la amenaza de ser agredidas o de que sus familias sufran represalias. Se ven atrapadas en un sistema donde no tienen voz ni posibilidad de defensa. El gobierno iraní niega estas acusaciones, pero los testimonios de sobrevivientes revelan que este tipo de tortura es una práctica habitual dentro de Evin. Evin demuestra que una prisión no necesita ser un castillo medieval para convertirse en un centro de terror. Pero si crees que esta cárcel es brutal, espera a conocer un lugar donde el aislamiento extremo es la peor tortura de todas. En las profundidades de Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán, se encuentra el Delfín Negro, una fortaleza donde los peores criminales del país son enterrados en vida. Aquí no hay redención, solo aislamiento y un castigo eterno. Más de 700 prisioneros cumplen cadena perpetua, entre ellos asesinos en serie, terroristas y caníbales. En conjunto han matado a más de 3.000 personas. Pero en este lugar no existen los nombres, solo números esperando su final. El régimen de El Delfín Negro está diseñado para aniquilar la voluntad humana. Las celdas son diminutas, de apenas 4 metros cuadrados, rodeadas de rejas dobles que impiden cualquier contacto con otros internos. No hay privacidad. Cámaras vigilan cada movimiento las 24 horas del día. Sentarse o acostarse durante el día está prohibido. Las condiciones climáticas solo empeoran su sufrimiento. En invierno, la temperatura puede descender hasta los menos 30 grados centígrados, y dentro de las celdas no hay calefacción adecuada. Los internos duermen con ropa mínima, soportando el frío helado que se filtra por los muros de piedra. En verano, aunque las temperaturas son más altas, el encierro en espacios pequeños y sin ventilación convierte las celdas en auténticos hornos. Los prisioneros deben estar de pie 16 horas diarias. Las reglas son absolutas, sin visitas físicas, sin televisión, sin radio, sin relojes. No tienen idea del paso del tiempo. No hay ventanas, no hay horizonte. Solo una rutina inquebrantable que destruye la mente lentamente. Aquí los presos no caminan, se doblan en dos. Cada vez que salen de sus celdas, son forzados a inclinarse, con la cabeza baja y esposados por la espalda. Sus ojos son cubiertos para evitar que memoricen la estructura de la prisión. No deben saber en qué parte del infierno están. Cada traslado es una coreografía de control absoluto. 3 guardias armados escoltan a cada interno, acompañados de un perro adiestrado para detectar cualquier signo de resistencia o peligro. No hay comunicación, no hay contacto visual. Para los guardias, estos hombres no son personas, son fantasmas atrapados en un limbo sin salida. Mientras los prisioneros están fuera de sus celdas, los oficiales inspeccionan cada rincón en busca de pistas de un posible escape. Cada barrote es revisado,
cada objeto es analizado y cualquier elemento sospechoso es confiscado de inmediato. Aquí la vigilancia es absoluta. No hay espacio para la duda, ni siquiera para la esperanza. El único momento fuera de la celda son 90 minutos en un patio cerrado, con muros grises y una reja de acero en la parte superior. No ven el cielo, no sienten el viento, no hay horizonte, solo pasos monótonos observados desde arriba por guardias listos para intervenir al menor indicio de desobediencia. Aquí, la condena no es solo la cadena perpetua, es la completa anulación del individuo. Pero si te estás preguntando por qué esta prisión es tan despiadada con sus prisioneros, déjame contarte el caso de uno de sus internos más aterradores. El caso de Nikolai Yov horrorizó a todo el país. Este hombre no solo mató a su víctima, sino que después desmembró el cuerpo y tomó una decisión escalofriante: probar su carne. Sí, parece sacado de una película, pero créeme, no lo es. Ahora, encerrado en el Delfín Negro, pasará el resto de sus días en una celda diminuta, donde su única comida será sopa aguada y pan rancio. El Delfín Negro no es solo una prisión, es una tumba para los vivos. Desde el momento en que un prisionero cruza sus puertas, sabe que jamás volverá a salir. No hay reducción de condena, no hay segundas oportunidades. Aquí, la única certeza es el encierro absoluto hasta el último aliento. No importa cuánto tiempo pase, la sentencia es para siempre. Pero Rusia no es el único país que ha perfeccionado el arte del encierro absoluto. En El Salvador existe un lugar que lleva este concepto aún más lejos, una prisión diseñada no solo para encerrar a los criminales más peligrosos, sino para desaparecerlos del mundo exterior. Su nombre es Cecot, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, un coloso de concreto y acero donde miles de pandilleros han sido enterrados en vida. Aquí no hay visitas, no hay contacto humano, no hay un futuro fuera de sus muros. Solo control absoluto, aislamiento total y una rutina diseñada para destruir la voluntad de cualquier hombre. Bienvenidos al infierno carcelario más extremo de América Latina. Imagina un país devastado por la violencia, el asesinato y la extorsión. Durante décadas, las pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18 han sembrado el terror en El Salvador, controlando barrios enteros, extorsionando a comerciantes y convirtiendo el país en uno de los más peligrosos del mundo. Pero en 2022, el gobierno de Nayib Bukele decidió acabar con ellos de una vez por todas. Se decretó un estado de excepción, se realizaron miles de arrestos y en tiempo récord se construyó la prisión más grande, segura y temida de América Latina, el Cecot. En solo 7 meses, este coloso de concreto y acero fue diseñado para encerrar a 40,000 pandilleros sin posibilidad de salir jamás. Aquí no hay visitas, no hay privilegios, no hay contacto con el exterior. Desde su apertura, las imágenes de miles de prisioneros rapados, sin camisa y esposados recorrieron el mundo, mostrando a los criminales que antes infundían miedo totalmente doblegados, marchando en filas interminables hacia un destino del que nunca podrán escapar. A diferencia de El Delfín Negro en Rusia, donde los prisioneros son aislados en celdas individuales, en el Cecot el castigo es otro. Aquí el aislamiento no es físico, sino psicológico. 100 hombres amontonados en un solo espacio, sin privacidad, sin descanso, sin escapatoria. Y lo más irónico de todo, comparten celda con su peor enemigo. Sí, has oído bien, pandilleros que antes se cazaban sin piedad, que asesinaron, secuestraron y torturaron solo por el control de una calle. Ahora duermen a pocos centímetros de distancia, sin rechistar. Imagina vivir en un cuarto de concreto, donde el espacio es tan reducido que apenas puedes moverte sin rozar a alguien más. Literas metálicas en 4 niveles, sin colchones, solo una sábana delgada como única protección contra el frío del acero. El calor corporal de los demás se vuelve parte del ambiente, una presencia sofocante que nunca desaparece. Aquí, no hay rincones privados, no hay un momento del día donde puedas estar solo. Cuando necesitas usar el baño, ¿lo haces frente a los demás? 2 inodoros para 100 personas, sin paredes, sin separación, sin más opción que hacerlo mientras otros están comiendo, durmiendo o simplemente soportando otro día en el encierro. El hacinamiento en estas celdas convierte cada día en una batalla mental. No puedes hablar en voz alta, no puedes moverte sin que alguien te empuje, no puedes encontrar un solo espacio que sea tuyo. Aquí, tu única pertenencia es tu número de prisionero, y ni siquiera eso importa.
Los internos salen de la celda solo 30 minutos al día, pero no para respirar aire fresco ni para ver el sol, solo para formar filas, recibir órdenes, ser inspeccionados y regresar al encierro. No hay recreación, no hay contacto con otros módulos, solo el mismo ciclo que se repite día tras día, hasta que la mente deja de resistir. Aquí en el Secot el castigo no es la pena de muerte, es algo peor, es vivir sin vida. Pero si crees que esta es la peor forma de encierro, espera a conocer Gitarama, en Ruanda, una prisión tan infernal que sus propios internos preferían la muerte antes que seguir respirando allí. Un lugar donde no hay espacio para acostarse, donde los prisioneros duermen de pie, y donde el hambre es tan desesperante que algunos han recurrido al canibalismo solo para sobrevivir. Si pensabas que lo habías visto todo, prepárate. Si el infierno existiera en la tierra, estaría en Ruanda, no cabe duda. En Gitarama, la muerte no es un castigo, es la única salida. Esta cárcel no fue diseñada para el horror que la consume hoy. Pensada para 400 reclusos, ahora encierra a más de 8,000. No hay espacio, no hay camas, no hay respiro, solo cuerpos amontonados, calor asfixiante y un hedor a muerte que impregna cada rincón. El hacinamiento es tan extremo que los presos han tenido que adaptarse a una nueva forma de resistencia. Dormir de pie, sí, como lo oyes, apoyándose en los hombros de los demás, formando una masa humana que se sostiene por inercia. Aquí nadie descansa, nadie tiene su propio espacio. Durante el día no hay dónde sentarse, no hay baños suficientes, los desechos humanos se acumulan en el suelo, y los pocos que logran un lugar para acostarse lo hacen sobre orina y excrementos. El calor, la humedad y la podredumbre convierten este sitio en algo peor que una prisión, en una fosa viviente. Pero eso no es lo peor. Si crees que la falta de espacio es la mayor tortura de Gitarama, te equivocas. Aquí, el hambre es la verdadera condena. Los prisioneros reciben una ración de comida cada 3 días, si tienen suerte. Algunos pasan semanas enteras sin probar bocado. El hambre es un monstruo que los devora desde adentro, un tormento que convierte a los hombres en bestias. Y cuando el hambre es insoportable, las reglas dejan de existir. En Gitarama, los hombres se han devorado entre sí. Sí, aquí el canibalismo no es un mito, es una realidad. El hambre destruye el cuerpo, pero las enfermedades se encargan de los que aún resisten. Tuberculosis, malaria, infecciones en la piel. Todo se propaga como fuego sobre gasolina en este agujero sin ventilación. Aquí no hay doctores, no hay medicinas, no hay tratamiento. Pero si hay algo que realmente define el sufrimiento en Gitarama, es lo que ocurre con los pies de los reclusos. Aquí, muchos presos pasan meses de pie, sin moverse, sin descanso, sobre un suelo contaminado de orina, sangre y excrementos. Con el tiempo, sus pies comienzan a pudrirse. El suelo de la prisión se ha convertido en un campo de mutilaciones. Los internos más débiles colapsan, sus pies se deshacen y, cuando ya no pueden sostenerse, son abandonados a su suerte. En Gitarama, la muerte es tan común que ya nadie la nota. Cada mañana, los guardias retiran los cuerpos de aquellos que no lograron sobrevivir la noche. Los internos los observan sin sorpresa, sin miedo, sin emoción. Aquí la muerte no es un evento, es parte del día a día. La esperanza de vida de un recluso en Gitarama es de aproximadamente 1 año, solo uno, con menos de 0,5 metros cuadrados por prisionero. La mayoría no sobrevive lo suficiente como para cumplir su condena. Los pocos que logran resistir viven en un constante estado de agonía. A pesar de las denuncias internacionales, el gobierno de Ruanda ha hecho poco para cambiar esta realidad. Aquí, la vida no vale nada. No hay justicia. No hay esperanza. Y los que entran rara vez vuelven a ver el mundo exterior. Estas cárceles son solo un pequeño ejemplo de una realidad que, aunque parezca sacada de una película, no tiene nada de ficción. Es real, tan real como la vida misma. Miles de personas alrededor del mundo pasan sus días encerradas en condiciones que desafían toda lógica, todo sentido de humanidad. Hacinamiento, hambre, torturas, enfermedades, violencia. En estos lugares, la rehabilitación es un concepto inexistente. Algunas de estas prisiones se presentan como fortalezas de justicia, como la solución definitiva contra el crimen. Otras, en cambio, son infiernos olvidados, donde la vida humana no vale nada, pero todas tienen algo en común. Una vez que cruzas sus puertas, el mundo deja de recordarte, porque en estos lugares, el tiempo no avanza, solo castiga, y para los que están dentro, cada día es una condena sin final. Si llegaste hasta aquí,
Dale like y comparte este video para que más personas conozcan estas realidades. Y dime, ¿crees que estos castigos son justos o cruzan la línea de lo inhumano? ¿Qué opinas de estas cárceles? Te leo en los comentarios.